Buen día a todos ustedes. Sean bienvenidos a un video más. Por favor, no olviden el suscribirse, dar un pulgar arriba y activar la campanita para más notificaciones. Este video es sobre los estados financieros básicos de las empresas, que pues son un tema vital en las finanzas de cualquier negocio. Los estados financieros básicos proporcionan información esencial acerca de la situación financiera de una empresa, así como los resultados de su operación durante un periodo y los cambios que se dan respecto a su situación financiera. De esto derivan los estados financieros básicos o principales, que es el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, estados de cambios en la situación financiera o de flujo de efectivo o de causa y aplicación de los recursos, y el estado de modificaciones en el capital contable. De estos cuatro estados financieros, los más utilizados son los dos primeros. Normalmente son utilizados por clientes internos de la compañía y son utilizados por terceros. ¿Quiénes pueden utilizar esta información? Pues pueden ser las instituciones de gobierno, como son en México el caso del SAT o Secretaría de Hacienda, eh, o, o el equivalente en cada país. También las organizaciones financieras, hablando de bancos o financieras como tales, eh, necesitan esta información para poder validar, digamos, que qué tan sanas están las finanzas de un negocio. ¿Qué quiere decir? Si este negocio cuenta con solvencia, si tiene un capital de trabajo adecuado y, y otros factores que se pueden evaluar viendo estos estados financieros. Por lo regular, cuando una institución financiera lo pide dictaminado. Quiere decir que un tercero, por lo regular una firma contable como Deloitte, Ernst Young o KPMG, entre otras, ellos dictaminan la situación financiera de un negocio y emiten un dictamen al final del año. El estado de cambios en la situación financiera o flujo de efectivo es utilizado en los negocios que tienen problemas de liquidez o que dependen de una cartera de clientes por lo regular. O sea, empresas que se dedican a las ventas como tal necesitan tener este estado actualizado porque tienen que ver netamente cuánto fue el efectivo que se movió en la empresa, porque a veces los dueños de los negocios, que no suelen ser gente 100% preparada en la cuestión financiera, piensan, oh, tuve de utilidad $500,000, los quiero usar, pero probablemente ese dinero está invertido o ese capital que pudo haber crecido en algún intangible o en pudo haber sido una ganancia cambiaria o hay miles de razones para que haya un resultado favorable y el flujo de caja no refleje esta realidad. O sea, podríamos tener más o menos efectivo de lo que nuestro estado de pérdidas y ganancias refleje. Empezamos con el estado del balance general o estado de posición financiera, que este es uno de los estados financieros básicos. Este estado financiero muestra la situación financiera de una empresa en una fecha determinada, es decir, se muestran los valores que se tienen en un negocio en un periodo determinado. Los diversos rubros que lo conforman son los siguientes, que son los activos o los derechos, pasivos, obligaciones o deudas, y el capital o patrimonio. Eh, ¿Cómo podríamos desglosar esto? El capital o patrimonio se compone de qué pasaría si yo vendiera el día de mañana todos mis activos y pagara todas mis deudas. Lo que habría de diferencia entre esas dos operaciones sería netamente lo que me pertenece a mí. O sea, todo lo que es activo pues es posesión en primera instancia de la empresa, pero lo que es un pasivo está en propiedad de un tercero. No quiere decir que tal o cual nivel de activo sea mejor que otro, porque también podemos decir, cuando tenemos muchos activos y pocos pasivos, pues estamos
a lo mejor no estamos siendo tan estratégicos, porque muchas veces se puede empezar a generar riqueza, sobre todo en las empresas startup o en las de nueva creación, pueden empezar a generar riqueza a lo mejor a través de un préstamo o de una hipoteca de algún activo que ellos posean. Y esto quiere decir que a pesar de que no tenían capital, abrieron un negocio con, con el capital o el dinero de otro. Y este negocio debe de ir pagando esas deudas. O sea, hay que buscar el enfoque adecuado. Es el conjunto de rubros que representan los bienes y derechos que pertenecen a la empresa. Se puede clasificar en circulante, no circulante y en otros activos. El activo circulante representa todos los bienes y derechos que pueden ser convertidos en efectivo en un plazo no mayor a un año. Por ejemplo, la caja, bancos, clientes, almacén o inventarios, deudores diversos, entre otros. El no circulante representa los bienes tangibles, que también se les conocen como activos fijos, que son propiedad de una empresa, los cuales son utilizados para su operación normal. Además, se consideran los derechos cuyo plazo de conversión a efectivo excede a un año. Por ejemplo, préstamos otorgados a otras empresas a plazos mayores de un año. También hay otras clasificaciones que son como las fianzas. En México existe un pago de derechos a la Comisión de Electricidad que se llaman los KBAs. Estos tienen prácticamente el mismo tratamiento que un activo fijo, simplemente que el término cuando hacemos un pago por adelantado de un bien que puede ser intangible, como en este caso, que a final de cuentas es un derecho por el uso del voltaje, se le llama amortización, aunque es una amortización larga, en este caso específico, que es una amortización de 20 años, que hay activos fijos que no tienen ni siquiera esa vida útil. Y por último tenemos a los otros activos que se integran por los cargos diferidos o gastos pagados por anticipado, cuya repercusión corresponde a más de un periodo, y activos intangibles, es decir, bienes incorpóreos que son aprovechados por la empresa, que son como franquicias, licencias, entre otros. En Estados Unidos existe un término llamado royalties, o incluso también en Latinoamérica ya en las últimas décadas se ha venido utilizando también este término. Por ejemplo, los negocios franquiciatarios como McDonald's, entre otro tipo de franquicias de ese estilo, lo que hacen es que ellos te rentan su nombre y a través de esta renta el franquiciatario tiene que pagar estas regalías cada cierto periodo. Pero esto es como un derecho, es otro activo de la compañía. En el conjunto de rubros que representan las obligaciones que tiene una empresa con el tercero, hablando de los pasivos. Este es el segundo componente del balance general, que hay de corto plazo, que representan todas las obligaciones contraídas por la empresa y cuyo plazo de liquidación no es mayor de un año. O sea, puede ser un préstamo. Muchas empresas tienen, sobre todo medianos y pequeños negocios, tienen préstamos que les llaman de capital de trabajo. Esto quiere decir que son préstamos a lo mejor para pagar la nómina, como a veces dependen de una cartera de clientes que no se ha podido ir limpiando adecuadamente, o sea, no se ha ido recuperando o caen en una tasa de cobranza difícil o llegan a tener insolvencia para pagar las deudas a corto plazo, pues pueden adquirir este tipo de créditos que les llaman de capital de trabajo. Y de largo plazo, pues representa todas las obligaciones contraídas por la empresa y cuyo plazo de liquidación es mayor de un año. Por ejemplo, un crédito contratado con un banco a un plazo de 5 años. Y por último tenemos el último componente, que es el capital, eh, que es el conjunto de rubros que representan las aportaciones y ganancias, o sea, las pérdidas, que pertenecen a los dueños o accionistas de la empresa. Y tenemos que la ecuación contable es activo es igual a pasivo más capital, pasivo es igual a activo menos capital,
y capital es igual a activo menos pasivo, que era lo que les comentaba al principio, que qué pasaría si yo tuviera todos mis bienes, los vendiera al día de hoy y pagara todas mis deudas. Lo que me quedaría sería mi patrimonio. Em, hay diferentes tipos de capital, o sea, pueden ser, por ejemplo, puede ser la aportación inicial con la que se abre la compañía, puede ser los socios o accionistas cuando las empresas tienen emisiones de acciones y también las ganancias retenidas, que estas vienen del estado de resultados, que a final de cuentas ese desempeño que tienen las empresas a final del año aumenta aumenta el capital o aumenta el patrimonio de los dueños, que a final de cuentas ese es el propósito de toda empresa. Y aquí tenemos un ejemplo del balance general. Sí, pueden ver del lado izquierdo vienen los activos que están clasificados en circulante y no circulante, y en otros activos, que la suma total son 700 millones de pesos. Y en el lado derecho tenemos los activos de corto y largo plazo, y que nos dan un total, un capital de 500 millones de pesos. Más los 200 que tenemos en los pasivos, pues nos dan 700 millones de ambos lados. Esto es importante, o sea, la suma del pasivo y capital siempre debe de ser igual a la suma del activo. O sea, si no hay un descuadre en un balance. Por eso mismo se le conoce como balance, porque muestra, o sea, es basado en el principio de partida doble, que todo cargo le corresponde un abono. Si nosotros hacemos este proceso adecuadamente, quiere decir que al final pues tiene que haber este balance entre las cuentas de la compañía. Este es, y por segundo tenemos el estado de resultados. Este estado financiero están los resultados de operación de una empresa durante un periodo determinado. Es decir, en este estado se muestran los valores que han acumulado los diversos rubros que lo forman durante un periodo. Los grupos que lo conforman son los siguientes. Número uno, tenemos los ingresos. Se derivan de la realización de las actividades propias de la empresa. Por lo general provienen de la venta de mercancías o artículos manufacturados, o bien de la contraprestación de los servicios que son proporcionados. Eh, pues básicamente en México hay un término que se le llama la actividad preponderante, o sea, los ingresos de una empresa pues provienen de del giro principal al que se dedican, o sea, si se dedican a vender comida, este es el, el ingreso principal que tiene una compañía. Puede tener otro tipo de ingresos que pueden ser subproductos o subderivados de su propio proceso. Por ejemplo, una empresa que se dedica a vender madera puede generar acerrín, y para no desperdiciarlo y no tirarlo como un desperdicio, pues optan por venderlo. Pero no es la actividad principal del negocio. Aunque sí es un ingreso, no es su giro primordial. Segundo, los costos que se derivan de los diversos conceptos relacionados en forma directa con la actividad principal de la empresa, que básicamente pues siempre son los mismos componentes. La clasificación puede variar de una empresa a otra, pero los componentes se identifican de la siguiente manera, que son materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación, o sea que es todo lo que va ligado directamente al producto que vendemos. Y por último tenemos los gastos, que principalmente corresponden a todos los conceptos relacionados con la operación normal de la empresa, que normalmente pues son pago del servicio de energía eléctrica, rentas, sueldos de personal administrativo. Los sueldos del personal operativo van en el costo, y básicamente estos son los conceptos que conforman un estado de resultados. Y así es como se ve un estado de resultados. Tenemos que primero la estructura básica es igual en todos lados. Puede ser más compleja dependiendo de la compañía, pero primero tenemos las ventas menos el costo de ventas. Esto nos da la utilidad bruta. Después tenemos los gastos de operación que se le restan y eso nos da la utilidad de operación. Después tenemos
los gastos financieros que también se restan y después tenemos la utilidad antes de impuestos que también se le conoce como EBIT o EBITDA en los países anglosajones, que son las utilidades antes de impuestos y depreciaciones. Y tenemos por último la resta de los impuestos y lo que queda es nuestra utilidad neta. El siguiente que tenemos es el estado de cambios en la situación financiera, o también conocido como estado de flujo de efectivo, o que también se le conoce como causa y aplicación de los recursos, porque nos muestra dónde están aplicados los recursos exactamente. Básicamente lo que este estado mide es dónde se utilizaron salidas de dinero real. Por ejemplo, si nosotros tenemos la compra de una maquinaria, eso impacta directamente en los activos de la empresa, pero no tiene un impacto en el estado de resultados, solamente su depreciación. Y la depreciación sí tiene un impacto en el estado de resultados, pero no hay un desembolso o salida de dinero de la empresa. Esa es la clave. Este estado, eso es lo que mide. Mide exactamente dónde sí se utilizaron recursos de la compañía de efectivo. Por eso se le conoce como flujo de efectivo. Toma como punto de partida las utilidades netas de una empresa y les aumenta o disminuye los recursos generados o utilizados durante el periodo para su operación, financiamiento e inversión. Y así es como se ve a grandes rasgos un estado de cambios en la situación financiera. Primero tenemos, que era lo que mencionaba en la lámina anterior, la utilidad neta del negocio. Después tenemos partidas a resultados que no se requirieron la utilización de recursos que pueden ser como la depreciación. Después son recursos generados por la operación y recursos utilizados en actividades de financiamiento, que pueden ser pagos de crédito, pueden ser, eh, sí, o sea, intereses y demás. Y nos da un subtotal de los recursos utilizados en la inversión. Después tenemos los aumentos de efectivo, que pueden ser cobros a clientes, y el efectivo que teníamos cuando empezamos el periodo, que esto se mide con el movimiento que hay en bancos y caja. Y al final pues tenemos el efectivo final del periodo, que esto básicamente nos debería de machar con el dinero que tenemos en realidad en la compañía. Si checan, tenemos tenemos 1 millón en la operación, pero solamente tenemos 700,000 pesos para poder trabajar con ellos. Y pues esto sería todo. Es un video muy a grandes rasgos de los estados financieros, pero espero que les haya dejado un panorama más amplio y pues estamos en contacto. Por favor, suscríbanse, denle pulgar arriba y activen la campanita. Nos vemos pronto, muchas gracias. Tengan buena tarde y tengan bonito fin de semana.